Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hoy nos acompaña uno de los economistas más influyentes que tiene nuestro país, David Bravo, a quien le agradecemos que nos acompañe y se dé el tiempo para estar hoy con nosotros. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también es magíster en economía de la Universidad de Harvard. Es profesor asociado y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, actualmente investigador afiliado a la Universidad de Chicago y a la Universidad de Pensilvania. Tiene más de 35 años de trayectoria, ha liderado algunas de las investigaciones más importantes del país, por ejemplo, la encuesta CACEN, que fueron varios años, 5 o 6 años que estuviste detrás de esa encuesta. Impulsó también las primeras encuestas longitudinales en Chile, presidió la llamada Comisión Bravo, que hizo todo un planteamiento nuevo sobre el sistema de pensiones en Chile y fue nominado y definido como el economista del año por el Mercurio del año 2024, entiendo, ¿no es cierto? Algo así fue. 23. 2023, perfecto. Y hoy conversamos con él sobre todos estos desafíos que tienen a nuestro país sumidos en un gran debate, por ejemplo, el tema laboral, el tema de pensiones, el tema de la irrupción de la IA y todos aquellos elementos que están cambiando este panorama actual en nuestro país. Así que, David, una vez más, bienvenidos y me gustaría saber cuál es realmente la situación laboral en Chile. Tú hace mucho rato que vienes hablando de una crisis laboral en el país. ¿Cómo es esa crisis? ¿Cuáles son los caminos para resolverla? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, gracias Mauro por la invitación. Me parece muy interesante el podcast que han estado desarrollando. Me parece muy interesante además el poder conversar de temas que son relevantes de largo plazo. Parte de los problemas que tenemos en Chile hoy día se dan porque efectivamente le hemos sacado la mirada a los temas de largo plazo. Y estamos ahora haciendo cargo de ellos cuando ya probablemente tal vez debimos haberlo hecho hace 10 o 15 años atrás, ¿cierto? Cuando estaban en ciernes. Sobre el mercado laboral, este es uno de los temas relevantes. El problema que tenemos en el mercado laboral, digamos, en lo grueso, se suscitó a partir de la pandemia. La pandemia es una crisis internacional que golpeó a todos los países, que por supuesto tuvo un impacto enorme, ¿cierto? Una caída de 2 millones de empleos en Chile, tal vez fue de los países más golpeados del mundo. Em, es el doble de lo que fue, por ejemplo, la crisis del año 82, para las personas que recuerdan esa crisis, que es una de las más grandes que tenemos registro. Entonces, es una crisis importante. Eh, estamos hablando del año 2020. El año, a fines del 2021, comienzo del 2022, yo mencioné que estábamos en una emergencia laboral no declarada, porque tenía la preocupación de que justamente en el cambio de gobierno, ¿cierto? Después de el gobierno del presidente Piñera, y con la nueva administración del presidente Boris, ya electo recién en ese minuto, se nos fuera a olvidar que en verdad estamos en una crisis y no nos habíamos recuperado de esa crisis. América Latina se recuperó de la crisis, digamos, se recuperó su tasa de ocupación pre-pandemia por ahí por el 2022-2023. Casi inmediatamente después de la La pandemia. OECD también. Chile todavía no. Llevamos 74 meses, si es que uno lo toma, ¿cierto? Son más de 6 años, donde todavía no nos hemos recuperado de la crisis. Y esa fue la razón por la cual hace fines del 2021, comienzo del 2022, escribí una columna mencionando esto. Por supuesto que en ese minuto estábamos mejor que en el pic de la pandemia, en la parte más mala, pero estábamos en un proceso de recuperación. Mi temor es que la forma de mirar siempre las cifras de empleo o las cifras macroeconómicas o las cifras del país, digamos, a veces no ayuda. O sea, por ejemplo, no ayuda cuando tú dices, pero miremoslo esto en 12 meses. Con respecto a los 12 meses anteriores, estamos creciendo. Entonces, eso fue lo que empezó a ocurrir, ¿cierto? En el año 2022, 2023. Comparado en 12 meses atrás, estamos 200.000 empleos. O sea, creamos 200.000 empleos, creamos 250.000 empleos, estamos bien.
no creamos 250.000 empleos, porque simplemente estábamos recuperando empleos, ¿cierto? Y la verdad es que no deberíamos haber tenido esa cuenta tan rápida, tan fácil, hasta haber recuperado la situación. Bueno, ese fue mi foco, ¿cierto? Por supuesto que no recibió mucha atención de las autoridades, lamentablemente, y no solamente no se recibió atención, sino que al mismo tiempo se actuó como que no teníamos un problema. Y ahí es donde empezamos a llevar adelante políticas que hoy día nos generaron un problema mayor, ¿cierto? Fue completamente imprudente haber aumentado el salario mínimo de manera tan fuerte, haber adelantado el alza del salario mínimo que el presidente Boric había comprometido para final de su mandato, lo adelantó prácticamente 3 años, de una vez, digamos, y siguió con incrementos fuertes. Cuando la situación del mercado laboral no está bien, eso básicamente te genera más desempleo. Y así también ocurrió con la ley de 40 horas, que son todas leyes que tienen un fin noble, pero que lamentablemente, si es que uno mira esto desde el punto de vista de una empresa pequeña, digamos que son las más afectadas, son las que pagan el salario mínimo, son las que tienen más problemas de ajustarse, que estamos hablando del 95% de las empresas. Esas empresas, digamos, esto le genera problemas, digamos. Hoy día 74, 75 meses después, estoy usando los datos del INE, ¿cierto? Porque ha pasado más tiempo, pero como los datos de empleo vienen más rezagados, todavía seguimos en esa deuda y en ese déficit. Y estamos viendo cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, Chile tiene la tasa de desocupación más alta de América Latina. Eso no era un lugar donde Chile Mm, estuvo en general en su mm. historia, ¿no? Entonces, problema de empleo lo tenemos también porque yo creo que no se atendió adecuadamente 4 años atrás esa alerta. Hoy día perdimos mucho tiempo. Hoy día estamos con una crisis que se empeoró y donde probablemente es más difícil que 4 años atrás haber tomado las medidas. Ese es el momento en el que nos encontramos. En esta oportunidad las autoridades sí están obviamente hablando del tema, pero es mucho más difícil hoy día donde además tenemos menos recursos fiscales que por ejemplo podríamos estar invirtiendo Mm. en tratar de amortiguar esta crisis. Y si lo miráramos a 5 o 10 años, ¿cuáles deberían ser las bases, los pilares de una recuperación del empleo, mayor productividad, flexibilización del mercado laboral? ¿Cuáles serían las fórmulas adecuadas si uno lo mirara en el tiempo, el camino que debería tomar Chile para corregir esto? Lo que Chile olvidó de alguna manera fue el crecimiento económico, ¿no? O sea, tuvimos Chile, un país creciendo fuertemente Mm, y sabemos que ya llevamos eh, 10 años, 13 años, digamos, de crecimiento relativamente mediocre. Por mm, supuesto, tuvimos una crisis entre medio, ¿cierto? Pero ese crecimiento bajo, en realidad, la contrapartida de eso es un crecimiento en el empleo bajo, que pasamos por una crisis y nos dejó peor, digamos, ¿cierto? Y nos dejó ahora con un crecimiento en el empleo que es más bajo que el que por cada punto de crecimiento habríamos tenido, digamos, antes de la pandemia. Y eso quiere decir que no es solo crecimiento económico lo que necesitamos, sino que también tenemos que arreglar otras cosas que nos quedaron, al parecer, ¿cierto? Nos dejaron con un deterioro en el mercado laboral mayor. El crecimiento económico, en todo caso, es muy importante y creo que ha hecho mal el discurso de que eh, de pensar que el crecimiento es algo como para los ricos, ¿cierto? Para las personas de altos ingresos. El crecimiento económico es actividad económica y la actividad económica es básicamente la fuente por la cual el sector privado, que es el que genera el empleo, ¿cierto? Demanda trabajo. Sin crecimiento económico no tenemos demanda por trabajo. Y el resto, que es el Estado, ¿cierto? Que básicamente ya vemos que ha crecido mucho y probablemente no tiene más espacio de crecimiento y no debería tampoco, digamos. Entonces, la fuente del empleo importante está ahí. Tenemos que preocuparnos del crecimiento económico. En los últimos, yo diría ya años, digamos, ¿cierto? 12 meses, después de la campaña incluso, se generó un cierto consenso de que efectivamente Chile tenía que volver a crecer. Estamos hoy día con un proyecto
en el Congreso, ¿cierto? Sobre reconstrucción, que apunta un poco en esa dirección. Eso es muy importante, pero pareciera ser que no es todo lo que se necesitan muchas otras medidas, entre otras cosas porque dejamos de estar en el mercado laboral y nos quedamos con problemas que son de larga data. Por ejemplo, en Chile no se ha incrementado la productividad laboral. Em, eh, a raíz del proyecto de reconstrucción que se Ujú. estaba discutiendo en el Congreso, salió el tema de la franquicia tributaria, la capacitación y el bajo impacto que tienen esos programas. Eso de alguna manera explica que lo que muestran los datos, cuando toman los datos de Chile, usando una escala internacional, que es la escala de estos estudios de alfabetización adulta, digamos, que lleva adelante la OCDE, uno constata que en el año 1998, en un estudio que nosotros hicimos cuando yo estaba en la Universidad de Chile, eh, 52% de la población en Chile, de 15 años y más, no mostraba niveles alarmantes, ¿cierto?, de lo que se llamó en esa época analfabetismo funcional, ¿cierto? Cuando no entendía lo que leía, no era capaz de hacer en la práctica operaciones básicas, etcétera. Muy por sobre lo que obviamente eran los países de la OCDE. Fue valioso en ese minuto compararnos con la OCDE porque Chile no estaba en la OCDE ni nada por el estilo. Bueno, ese mismo estudio, que hoy día se llama PIAC, se hizo en el año 2022 en Chile y muestra los mismos porcentajes. Los mismos porcentajes. O sea, no hemos avanzado Entre el nada. Chile del 98 y el Chile del año que ahí se mide, ¿cierto? 2023, han pasado 25 años. En 25 años cambiaron cosas, claro que cambiaron cosas, cambiaron muchas cosas. Chile hoy día tiene, si tomas al total de la población, está mucho más educada porque obviamente, ¿cierto? Fueron saliendo de la población los grupos mayores que tenían mucho menor nivel educacional y fueron entrando jóvenes que entran con la educación media completa, ¿cierto? O casi completa. Entonces el nivel educacional subió. Subió el nivel educacional, pero no cambiaron los indicadores, ¿cierto? Lo cual es a mi juicio, una señal de alarma enorme, porque esos años adicionales de educación no se han traducido eh, Claro. en calidad, ¿cierto? En competencias reales, digamos, y por lo tanto quiere decir que las reformas que hemos hecho en educación todo este tiempo no han tenido un O sea, efecto. de hecho, la jornada escolar completa comenzó con Frey. Eso quiere decir que el primer estudio del 98 ustedes no tenían los resultados de esa mejora, digamos. Sin No. embargo, con jornadas escolares completas, 25 años después, se ve que no cambió nada, digamos. Pusimos más horas De colegio, por ejemplo, y no claro, cambió nada. jornada escolar. Pusimos más recursos en educación, Sí, porque claro. los recursos se duplicaron, ¿cierto? Sí. Remuneraciones de profesores. Hicimos, bueno, todo lo que fue la discusión en educación, y sin embargo eso no se tradujo en mayor calidad. Es bien alarmante. Es como, Mm. entonces la pregunta es, ¿cómo se comparan las personas, digamos, nuestras, digamos, por qué no tenemos mayor productividad, que es una de las cosas que están ahí? Entonces, hay algo que tenemos que hacer al respecto. Por supuesto que hemos puesto muchos recursos en educación. Tal vez nos ha faltado poner más recursos, tal vez en primera infancia, en los primeros años de vida, no lo sé. Pero definitivamente lo que hemos hecho, los datos no mueven la aguja. Y es un tema que no ha sido tema, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Porque he visto algunas cifras relativas al desempleo juvenil que son bastante preocupantes. ¿Son el grupo más golpeado junto con las mujeres o los jóvenes tienen un problema hoy día? ¿Cómo Sí. ves este tema? Hay una población juvenil que tiene hoy día dos elementos. Tiene, por un lado, si uno los compara con 20 años atrás, están más educados, están con mayor acceso a educación, em, están y tomemos los jóvenes, tomemos los de menores de 25 años,
Entonces, eso también incluye que están más insertos también en la educación superior por el tema de la gratuidad. Entonces, la proporción que hoy día estudia es más alta que la que teníamos 20, 25 años atrás. Por otro lado, está la proporción que trabaja. La proporción que trabaja respecto de la situación pre-pandemia, por lo menos, está muy por el suelo, ¿no? ¿Y qué pasa con los ninis, es cierto? Los que no trabajan ni estudian, esos han disminuido. Han disminuido, entre otras cosas, porque en particular en el caso de las mujeres, el embarazo adolescente, digamos, prácticamente se fue a niveles mínimos, Mm. lo cual era un tema, digamos, importante. Pero, entonces, teniendo algo positivo, ¿cierto? Que hoy día tienes menos Mm. ninis, ¿cierto? Sin embargo, en la situación actual del mercado laboral, eh, los jóvenes que no están, que no están trabajando, vemos una gran proporción. O sea, 1 de 4 hoy día están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿cierto? Estamos hablando de 1 de 4, 24,6%, la última cifra que dio el INE, de jóvenes menores de 25 años. Y las mujeres, 28%, mucho más que los hombres, ¿no? Mm. Em, eh, Ahora, no sé, toma, por ejemplo, 20 años, hasta los 20 años, ¿cuál es la tasa de desocupación de mujeres jóvenes de 18, 19, 20 años? Es prácticamente 38%. Mm. Entonces, eh, y los hombres son 10 puntos menos, digamos. ¿Ya? Pero ahí hay un patrón interesante, digamos, que yo creo que marca un poco uno de los desafíos que tenemos, que para mí era inesperado, que si uno dice 25 años después estuviéramos todavía hablando de esto, que ese patrón entre tasa de desocupación femenina mucho más alta que la masculina y que incluso a nivel de jóvenes se sigue dando. Y esa eh, explicación, digamos, está asociado al hecho de que lamentablemente todavía cuando nosotros hablamos de mercado laboral y queremos enfocarnos en los jóvenes y queremos enfocarnos en las mujeres, por ejemplo, eh, eh, lamentablemente tenemos que enfocarnos en las tareas de cuidado todavía. Mm. Porque uno diría, ¿qué tiene que ver eso con las mujeres? Y no necesariamente también debería ser con los hombres. Bueno, pero la realidad muestra que son las mujeres las que están de manera todavía sustantiva llevándose esa carga. Y lo curioso, en los datos por lo menos que Mm. hemos levantado también durante la pandemia, hicimos varios estudios sobre eso, muestran que las mujeres también se traduce lo mismo en el caso de mujeres jóvenes. Por ejemplo, en un hogar hay una mujer que tiene 18 años y hay una hija y un hijo de 18 años, sea que esté estudiando, sea que esté buscando trabajo, la mujer de 18 años siempre tiene más labores de cuidado que comilla, el hermano Claro, o la otra persona. de la familia. Es sistemático, es muy sistemático. Y eso de alguna manera también explica que tengas a mujeres, ¿cierto? Con una tasa de ocupación de mujeres, incluso al nivel de los 20 años, más alta, mucho más alta que la de O los sea, hombres. en esa misma línea, por ejemplo, si uno mirara Chile del futuro, la sala cuna universal es vital. Es vital, era vital hace Claro, con la tasa de 50 años. nacimiento hoy día quizás sería distinto, pero todavía sigue siendo muy importante. Es importante, ¿cierto? Es importante porque es un primer paso, es algo que deberíamos haber resuelto hace tiempo. Ahora, mientras conversamos, ¿cierto? El proyecto, después de tanto tiempo, está con urgencia inmediata, ¿cierto? Discusión inmediata. Acaba de pasar de la Comisión de Educación del Senado y se va a Hacienda y si el gobierno cumple el compromiso de mantener la discusión inmediata, va a salir en las próximas semanas, digamos, del Congreso, por fin. Em, ¿Por qué nos demoramos? Esta es una ley de como 100 años, digamos, ¿no? Mm. ¿Por qué nos demoramos tanto Sí. tiempo? Yo creo que eso tiene una respuesta que a veces no es tan confortable, digamos, para la gente, pero es porque ¿quiénes son los que han estado siempre en las discusiones? Incluso en los buenos tiempos de Chile, como en los años 90, ¿cierto?
donde teníamos tantos desafíos, era importante que hubiera mucho diálogo, pero las mesas generales han estado siempre los representantes de la CUT o de las centrales sindicales, de las empresas grandes, el gobierno, ¿cierto? Y hemos dependido mucho de la capacidad de visión que tuvieran los líderes de estos diálogos. Casi siempre hombres por lo demás. Bueno, siempre hombre, ¿cierto? Para allá voy, ¿cierto? Pero hemos dependido mucho de la capacidad para que esas personas, a mí me tocó conocer a Manuel Busto, Arturo Martínez, como en los comienzos de los 90, y tú veías personas que estaban representando no solamente al grupo afiliado a una central, a sindicatos, sino que ellos eran conscientes del rol histórico que estaban jugando. Estaban representando a un grupo de personas y también representaban a los que no tenían trabajo, ¿cierto? Porque se tenía muy a la vista en ese minuto el trauma que fue la crisis del 82, 83 de desocupación. Bueno, eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y entonces, claro, si esas personas, que son las que típicamente participan en los diálogos, no tienen presente a los que no están en la mesa, no los representan. Y yo estoy seguro que el tema de esa laguna no se nos habría demorado 20 años, 30 años, si hubiéramos tenido a las mujeres, organizaciones de mujeres en la mesa. Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy día, mujeres, jóvenes, ¿cierto? Las pymes y personas sin trabajo, es porque no los tenemos sentados en la mesa de discusión. Si no, el tema lo habríamos resuelto hace rato. Hoy día los temas están focalizados mucho en mujeres que típicamente no son representados por, lamentablemente, ¿cierto?, los líderes sindicales actuales. Eh, eh, por ejemplo, la negación de repente a hablar sobre temas de flexibilidad, teletrabajo, no sé. Básicamente son demandas que vienen de la necesidad de poder ajustar agenda, ¿cierto? O sea, cuidado, labores de cuidado, tengo que ir a buscar a mi hijo, no sé. Esas son agendas que lamentablemente han seguido siendo femeninas, pero como las mujeres no están sentadas, digamos, no son bien representadas, no hemos demorado en atenderlas. En realidad son agendas universales, no son agendas simplemente de las mujeres. Y ahí también tenemos el problema de la tasa de natalidad, que hoy día ni siquiera llega al 1%. O sea, no solo no tenemos tasa de reemplazo, sino que estamos siendo cada vez menos. ¿Cómo va a golpear esto al sistema productivo chileno? Bueno, es un gran tema. Efectivamente, este es el gran cambio que tenemos si nos comparamos con el año 2005, 2010. Este es o sea, evidentemente venimos bajando la tasa global de fecundidad, como se denomina, pero el cambio que tuvimos en Chile desde el 2005, 2010 ahora ha sido gigante. 250.000 personas nacían todos los años, cuando la población era mucho más pequeña hoy día. Hoy día están naciendo 145.000. Y tal como muestran las proyecciones de población, eso va a seguir bajando. Y claro, se estima que puede haber algún pequeño rebote, digamos, pero ya prácticamente vamos a estar, como sabemos, con una población decreciente. La población en Chile va a empezar a caer alrededor del año 2035. eh, y vamos a tener una población que va a estar envejecida, eh, al punto que en el año 2050 vamos a tener la mitad de la población va a tener 60 años o más. Eh, entonces, este es un tema que creo que eh, es el tema en este minuto. Pienso que es el tema de largo plazo, porque primero depende de las decisiones de cada persona, de cada individuo, son decisiones individuales, de la decisión de hacer familia, de tener hijos, ¿cierto? De también desarrollar sus proyectos propios. Eh, pero las consecuencias globales, claro, son serias, ¿no? O Son sea, serias. para empezar, ¿qué sistema de pensiones resiste eso? O sea, el chileno no, digamos, que es capitalización individual. Capitalización individual, Con, claro, con, pero cada con uno, Apple, digamos, se va a arreglar con sus propias uñas, pero claro, nosotros igual tenemos un pero sistema donde pusimos la PGU, pero la PGU depende mucho del claro, financiamiento de, del sector productivo, digamos, que va de todos, del digamos, ¿cierto? Estado. Porque Claro, básicamente depende de los impuestos. claro. Entonces, de hecho, una de las primeras cosas que yo creo que mencioné
cuando salieron las proyecciones de población, era que lo que primero había que hacer era que había que poner al día todas las estimaciones de costo fiscal, digamos, que se habían hecho de la reforma de pensiones, que se había aprobado todo. Hay que ponerlas al día con las nuevas proyecciones de población porque son dramáticamente mayores, pero no sabemos todavía, ¿cierto? No se han sincerado, pero creo que es de las cosas que hay que hacer. A lo mejor de una vez nos vamos a enterar que en realidad eso que pensábamos que podía estar financiado era bajo ciertos supuestos. Esta tendencia al envejecimiento se aceleró dramáticamente. Pero al mismo tiempo también deberíamos estar preocupados de por qué las condiciones, ¿cierto? Para tener una familia, tener hijos, ¿cierto? No son más favorables, digamos. Ahí tal vez de nuevo la misma vuelta, ¿cierto? Si esto lo hubiéramos pensado de otra manera, a lo mejor el tema Salacuna lo habríamos resuelto antes. Eh, Aquí es donde se juntan los temas, porque uno dice, los primeros años de vida se sabe que son los más importantes. Ahí es donde se forjan las desigualdades. Uno de los estudios más importantes, por lo menos que yo creo que he hecho en el tiempo, es ese estudio que hicimos sobre el estudio de la primera infancia, donde seguimos precisamente a 15.000 niños, niñas, que no habían nacido entre el 2006 y el 2010. Y lo que tú ves ahí en el tiempo es que cuando tomas a los niños cuando nacen, son todos bastante parecidos en las cosas que se pueden medir. El peso, la talla, no hay desnutrición, Mm. no se diferencia quién es del 10% más rico o del 10% más pobre en la población. Pero ya a los 6 meses empiezan a surgir las diferencias, que tienen que ver con el hogar, tienen que ver con la familia, ¿cierto? Y sí pertenecer al 10, al 20% más vulnerable, empieza a ver cómo la brecha avanza. O sea, al principio nosotros medimos, ¿cierto? Hicimos mediciones de vocabulario, desde desarrollo emocional, lenguaje, eh, y básicamente lo que vas viendo es que esa brecha, digamos, que si uno la puede poner más o menos para poder compararla después con la brecha que vemos en el CIMSE o en la prueba Ujú. de admisión a las universidades, vemos que esa brecha ya a los 4 años, antes de entrar al colegio, está más o menos al nivel de lo que sería, de lo que vemos después cuando se dan los resultados del CIMSE en cuarto básico. Y sin embargo la brecha era chiquitita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura, digamos, sobre este tema? Es que la intervención tiene que ser muy temprana. Y esto es particularmente importante para el grupo que, que pertenece a los hogares con menores ventajas, porque ese es el grupo donde el hecho de que los niños no vayan a una sala cuna, que no reciban, por ejemplo, estimulación correcta, jardín infantil, a ellos sí le hace una diferencia. A lo mejor en un hogar de muchos ingresos, tal puede que también pase lo mismo, pero en general tienden a tener más medios, ¿cierto? O cuidados más específicos, digamos, pero en general, para los hogares más vulnerables, hace toda la diferencia. Esa brecha, o sea, digamos, estamos incubando ahí toda la desigualdad que viene después y que ya es muy difícil revertir. Esa preocupación entonces, digamos, ¿cierto? Como por los primeros años, entre 2 y 4 años, jardines infantiles, prekinder, o sea, hasta antes de entrar al colegio. Es como que una vez que entraste es como una vez que entraste al colegio, a la escuela, digamos, etcétera, como que el rol de la educación te da como para contener la brecha. O sea, Mm. con suerte no se aumenta más, digamos. Pero ya no la puedes, es como que ya no puedes modificarla, ¿no? O sea, Es, puedes mantenerla, pero la diferencia ya se produjo en el fondo. claro, y probablemente uno conoce casos que a lo mejor son las excepciones y son casos de mérito, son personas, digamos, excepcionales, pero el grueso de las personas es como que esto es como una historia que más o menos se conoce cómo termina. Entonces, si uno realmente quisiera cambiar el largo plazo de Chile, tendría que poner los recursos ahí, entre los 0 y los 2 años, entre los 2 y los 4 años. Deberíamos hacer una gran inversión, pero esa misma inversión que mejoraría, ¿cierto?
de fondo la igualdad en Chile y mejoraría, comillas, la productividad futura, digamos, porque todo eso se traduciría después en mayor productividad laboral o lo que sea, menor crimen, menor delincuencia. Eso al mismo tiempo también sirve para el empleo femenino, o sea, y sirve porque, porque digamos, a lo mejor si tuviéramos eso bien provisto, también sería menos costoso, ¿cierto? Tener hijos, que es también parte del problema que tenemos. O sea, al final, cuando uno Claro, junta los distintos claro. problemas, no pareciera ser que tuvieras que hacer tantas cosas distintas como, bueno, ¿qué problema abordo primero? Tal vez hay que abordarlos todos de una vez, ¿cierto? Con una mirada más integral y darse cuenta que muchos se tocan. Mm, Y entonces el tema de la baja natalidad, el tema de la desigualdad y la baja productividad a lo mejor no está tan distante, el tema del bajo empleo femenino, el tema de las posibilidades de empleo juvenil, a lo mejor todas requerirían que mientras atendemos la urgencia, porque siempre hay urgencia, ¿cierto? Las personas que buscan empleo hoy día, los incendios, las catástrofes, pero no deberíamos nunca dejar de estar invirtiendo ahí, porque ese es como nuestro único seguro a largo plazo, ¿cierto? Como en los mm. primeros años de vida. ¿Tú crees que Chile debería comenzar a abrir un debate sobre la edad de jubilación? Hace mucho tiempo ya que eso se viene hablando y lo hemos propuesto. Antes de la comisión que yo dirigí, estuve en la comisión que dirigió Don Marcel el año 2006 y ahí levantamos el tema e incluso ofrecimos un calendario, digamos, para que esto le empezara a subirse en el tiempo. Entonces estamos en un estado de negación. Esto es lo mismo que pasó con el desempleo 4 años atrás. O sea, cuando las autoridades entran en un periodo, a un estado de negación, como si la realidad entonces no va a existir, pero la realidad va a estallar. Ahora, lo que pasa es que es un estado de negación que en la práctica es muy malo para el país porque nadie quiere ser eh, etiquetado como quien subió la edad de jubilación. Y Mm. entonces, para evitar esas etiquetas, me imagino como les gusta mucho ahora hacer TikTok y cosas por el estilo, entonces evitan eso, pero no toman las decisiones correctas, se las tira, le tiras el problema al gobierno que viene, ¿cierto? Pero opera la misma lógica, nadie quiere hacerlo, nadie dice. Un fierro caliente, como dice, nadie lo quiere tomar. Entonces, eso yo creo que es inaceptable a esta altura y menos con la longevidad que efectivamente hacia la que nos estamos dirigiendo hoy día en general en el país, digamos. Entonces, es una irresponsabilidad mayor. Y yo también pienso que eso tiene que ver con que como que los gobiernos no le han hablado a las personas. Creo que yo siempre he pensado, a lo mejor porque soy profesor durante toda mi vida, digamos, en la universidad, ¿cierto? Pero que yo creo que uno debería explicar bien las cosas, aun cuando sean malas noticias. Pero las personas están en condiciones de entender, y en particular cuando hay tanta evidencia y hay tanta base, ¿cierto? Y tanto consenso. No puede ser que uno diga, estamos todos de acuerdo, pero esto no se puede hacer, porque políticamente no es posible. Yo creo que eso quiere decir que los políticos no han hecho su pega de explicar primero y de ser responsables después. Y respecto al mercado laboral, ¿tú crees que en Chile debe ser más flexible? Se han hablado de varias fórmulas, de horarios que se mueven, terminar la indemnización. Hay una serie de elementos que está buscando como que el mercado sea más flexible en este proyecto que de hecho tú participaste de alguna manera. Entonces me gustaría saber si eso efectivamente apoyaría una reactivación del mercado, una mejora en los indicadores de empleabilidad o no. Te lo pregunto también porque los indicadores de productividad también están calculados sobre un indicador de un crecimiento de tanto debería producir tantos empleos. Sin embargo, eso tampoco en Chile se ha producido, está más abajo en la Sí. cifra. Entonces, muchas ideas pueden haber, pero uno no sabe cuáles realmente funcionan y cuáles no funcionan. Bueno, eso es lo bonito, digamos, de la economía y de las políticas públicas, es que siempre tienes mucha incertidumbre sobre, ¿cierto? Eh, y está bien, porque las certezas, digamos, típicamente han estado siempre a veces muy claras, digamos, en la gente que a veces o es muy fanática o es muy ideológica, etcétera.
Mi opinión sobre esto es que tenemos que avanzar con la mejor información que tengamos y ojalá medir, ¿cierto? O sea, digo por ejemplo medir porque, o sea, llevamos 25 años con esta cosa que estamos completamente planos en lo que es las competencias de la población. Em, Entre medio no es que no se hiciera nada, digamos, cuando salieron esos primeros datos, el gobierno del presidente Lago lo tomó en serio y generó un programa, ya ni siquiera me acuerdo en este minuto del nombre, digamos, que tuvo, era Chile Algo, ¿cierto? Pero Chile Algo, el programa, pero fue un programa que básicamente apuntó como a la nivelación escolar y a tratar de mejorar como las competencias. Pero como pasa siempre, nada se evalúa, no se evalúan los programas. Entonces en realidad tampoco sabemos si nos sirvió, porque está bien, nos vamos a enterar 25 años después, pero la idea sería ojalá saber un poquito antes, digamos, o sea, ojalá un par de décadas antes, saber si esto, porque si no está funcionando, ¿cierto? Porque claro, cuando surgen a veces estos datos, se genera la polémica, la discusión, hay que hacer algo, ¿cierto? Es como cuando salen los políticos y dicen mandemos unas leyes y como se quedan todos tranquilos porque baja el problema. Pero eso es muy comunicacional. Se armó un programa, entonces como que bajó el problema, pero en realidad se resolvió el problema, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y para eso creo que es muy importante estar fuera del mundo político, el rol que creo yo que tienen los centros de estudios, las universidades, que hay que mirar de manera muy independiente. En realidad, ¿pasó esto o no pasó? ¿Se resolvió el problema o no se resolvió? Y si no se resolvió el problema, hay que estar encima, ¿cierto? Y eso puede a veces ser incómodo para las autoridades, porque le está trayendo a veces malas noticias, pero estás levantando las alertas. En este caso en particular, por ejemplo, creo que tenemos que evaluar. O sea, no hemos dado cuenta de que llevamos un bajo crecimiento económico en Chile. Eh, eh, Hace 10, 12 años estábamos como a 10 años de acercarnos al país desarrollado, menos desarrollado, digamos. Mm, Estábamos como empezando a entrar al club. Nos faltaban como 10 años con un crecimiento alto. Y como se dice, bueno, quien no avanza retrocede, digamos. En este caso nosotros empezamos a crecer menos que el mundo y hoy día alcanzar a ese país, digamos, ya los otros países crecieron más que nosotros y entonces ya no son 10 años, ¿cierto? Entonces es como que no, nos quedamos atrás, nos fuimos retrocediendo. ¿La trampa al ingreso medio que le llaman? Estamos ahí, digamos, estamos justo estamos en ese momento, por eso es que es tan crucial, Mm, ¿cierto? Decir cómo llegamos allá, pero para crecer no es solamente el proyecto de reconstrucción o algunas otras cosas macro. Eh, yo, Nosotros estamos conscientes de que para eso también hay que cambiar las reglas del mercado laboral. O sea, el mercado laboral no está funcionando bien. Necesitamos tener mejor capacitación mm, porque tenemos problemas de competencia, pero también necesitamos más flexibilidad. La legislación actual nos genera un problema. Chile tiene, por ejemplo, costos de despido mucho más altos que lo que tiene la OCDE. Y entonces, el problema de eso es que un costo de despido alto significa costos de contratación alto, porque, digamos, ¿por qué no hay más empleo? A veces por los costos de contratación. Pero si te cuesta despedir a alguien mucho, más que, qué sé yo, mm. comparativamente en un país desarrollado, quiere decir que tú vas a contratar mucho menos, ¿cierto? Si funciona de esa manera. Entonces tenemos que irnos alineando. Y por eso es que, por ejemplo, hay normas en Chile la legislación laboral es como un traje, así, es como un traje bien rígido, un traje como de talla única que nosotros se lo ponemos a las empresas que tienen más trabajadores en Chile, que son empresas algunas que tienen 25.000, 40.000 trabajadores, unas mega empresas, eh, que son las menos, pero también el mismo traje se lo pone cuando la empresa tiene 3 trabajadores, tiene 10, ¿cierto? Y obviamente no funciona así, ¿no? Así pasó también con la ley Karin, que le pusiste las mismas normas y es evidente que funcionan de otra manera. En un caso tiene departamentos de recursos humanos, qué sé yo, en la otra, Mm. con suerte vas pagando la planilla, ¿cierto? Entonces, necesitamos que el código del trabajo avance hacia flexibilidad, que permita que las empresas y sus trabajadores puedan ir adaptando esas normas. Uno de esos casos es el de la jornada laboral, ¿cierto? Ok, vamos hacia las 40 horas, pero
Nosotros encontramos en la mesa de reactivación laboral que hizo su trabajo hace poco, que en la OCDE, por ejemplo, tú puedes tener tu jornada laboral, en algunos casos 40, más de 40, en otros casos es 35 como en Francia, pero esa jornada, a diferencia del caso de Chile, la puedes adaptar en 15 semanas o en 16 semanas. Ese es como el grueso de la OCDE. Incluso hay países en los que puedes hacerlo en 52 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener semanas donde tienes más horas, semanas donde tienes menos horas, y que eso de alguna manera permite que tú puedas adaptarlo, porque una cosa distinta es, como digo, una empresa muy grande, una empresa pequeña, Mm. especialmente ahora que estamos cambiando la jornada de 40 horas, ¿cierto? Que es algo que ya está costando o siendo complejo para las empresas más pequeñas. Como esa y otros elementos, pensamos que sería bueno tener mucha más flexibilidad laboral, también en el caso de las indemnizaciones por despido. También hay propuestas que llevan ya también largo tiempo en la discusión. Pensamos que tal vez ahora es el momento, ¿cierto? Especialmente ahora que tenemos encima la oportunidad y también la amenaza que significa la inteligencia artificial, que vendría siendo como el cambio tecnológico, digamos, relevante probablemente en los próximos años. Sí, ¿y cómo crees tú que la inteligencia artificial va a modificar el mercado laboral? Hay desde los muy catastrofistas hasta los más optimistas, hay un abanico grande de personas que están hablando sobre esto. ¿Cómo crees tú que va a impactar la IA en el mercado productivo y también en el empleo? Esto, bueno, como dices tú, hay visiones bien distintas. Em, Hay visiones bien distintas en el mundo, digamos, sobre esto. Y hay visiones más catastrofistas que otras. Em, lo que es evidente es que la productividad, o sea, la productividad se va a incrementar. Eh, la productividad es porque vas a poder hacer más tareas, va a hacer más trabajo, ¿cierto? Que probablemente antes te tomaba más tiempo. El riesgo de eso es que eso implique menos personas, ¿cierto? Es porque tú decías, yo antes tenía 10 personas que me hacían algo que tal vez ahora, tal vez necesito una que chequee Que esté bien hecho lo que hizo que la no se IA. volvió loca la inteligencia artificial, digamos, Claro. ¿cierto? O sea, pero tal vez necesito una persona con mucho criterio y el resto. Entonces, ¿cuáles son las tareas en las cuales efectivamente se va a producir sustitución? ¿Cuáles donde finalmente se van a potenciar? Eso es parte hoy día estamos todos más o menos expectantes. Esto también depende mucho de cómo esta tecnología se empieza a usar en las empresas, ¿cierto? Eh, y cómo esto se empieza a traducir, digamos, en procesos de cambio. Yo creo que todavía estamos en la exploración. O sea, en verdad, claro, hoy día se habla más, se sabe más de la inteligencia artificial. La gente ha experimentado probablemente, ¿cierto?, en mayor medida. Pero cuánto de eso en la práctica se está implementando en las empresas es algo que de alguna manera estamos midiendo. Nosotros estamos haciendo ahora una encuesta sobre empresas donde vamos a tener algún feedback de eso más hacia fines del año. Entonces, en todos los países estamos mirando este tema desde fuera. No hay ningún país en el que en particular se esté hoy día diciendo, "Oh, sí, esto vino realmente a hacerse cargo nos disminuyó la fuerza laboral, o sea, los ocupados en esta proporción". Estamos todavía en esa fase pero sabemos que esto va a ser muy rápido. Es que eso es lo otro, ¿cierto? Probablemente esto va a ser muy rápido y de repente no vamos a saber y hay que pensar que de alguna manera también están en juego las empresas. O sea, las empresas que conocemos hoy día, que son las que dominan los distintos mercados, los distintos productos y servicios en Chile, en el mundo, también están en juego, digamos, porque de alguna manera de repente puedes tener empresas que te desafían, digamos, ¿cierto? Y tú vas a tener que reaccionar y a lo mejor tienes costos más pesados, vas a tener que reaccionar. No es que uno diga, mira, en nuestra mentalidad eh, queremos proteger el empleo, pero si las empresas se ven forzadas, ¿cierto?, frente a una competencia fuerte, a enfrentarse a otras empresas más livianas que las van a dejar fuera, es evidente lo que va a ocurrir.
Y entonces el cómo se adaptan las empresas grandes, por ejemplo, es un tema importante, el cómo se están adaptando las empresas. Y sobre eso sabemos poco, entre otras cosas porque esta tecnología está recién como permeando. Y esa es la parte que más me preocupa a mí en el mercado laboral, porque me preocupa porque creo que hemos perdido tiempo. Esta es una discusión que hoy día, si tú vas a cualquier país de América Latina, está muy presente. Incluso en América Latina, llevan como un par de años diciendo, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Ok, se ha estado discutiendo sobre qué deberíamos estar aprendiendo, en qué deberíamos capacitarnos. Nosotros no estamos discutiendo de esto en Chile. Y eso es porque estamos todavía con la crisis del COVID. Mm. Entonces hemos perdido mucho tiempo al no habernos hecho cargo del problema. Y me parece que vamos a llegar un poco tarde también a esta Ese parte. es un debate que deberían dar las universidades, esa Sí. discusión debería estar dentro de las universidades, ¿no? Pensar en modelos de carrera nuevos, ofertas nuevas, es decir, cuestionarnos un poquito qué Yo creo que las estamos. universidades tienen ese rol bien importante, ya están también siendo también desafiadas en el sentido de cuál es el valor agregado que le pones, ¿cierto? Cuando tantas cosas ahora, cuál es el modelo de estudiantes, todo ese tipo de cosas que ya las universidades probablemente estamos trabajando cada una por su cuenta. Pero al mismo tiempo, en nuestro papel como formadores, ¿cierto? Para personas que van a ir al mercado laboral, también deberíamos estar pensando en eso. O sea, se va a producir si uno lo mira, digamos, en verdad es algo que deberíamos estar pensando de manera mucho más adecuada. ¿Ah? Hay una última cosa, hay un debate sobre la instauración de un salario universal. Creo que tú lo has escuchado. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que se va a llegar a eso? Claro, es una discusión que se ha dado con algunos países desarrollados, eh, eh, pensando eh, se han hecho algunos experimentos, eh, se ha visto qué es lo que eso implica, no, se ha hecho la discusión, eh, uno podría pensar tal vez en un futuro cuando la gente va a trabajar mucho menos, ¿cierto? Pero eso, bueno, eso requiere tener como primero una economía básica que te sustente, digamos, Mm, ¿cierto? Entonces probablemente esto se va a ir dando. Se ha dado hacia atrás esa discusión, efectivamente, en algunos países y lo- los resultados de esos experimentos son bastante dudosos, digamos, sobre efectivamente si es algo razonable pensar, si es algo que es viable o es algo solamente que puede ir a ser admisible para países de un cierto nivel de desarrollo, los países más ricos, o si en realidad a lo que debiéramos apuntar. Yo pienso que eso todavía nos supera, ¿ah? Nos supera como país y me encantaría que pudiéramos hacer esa discusión siendo un país desarrollado. Entonces, ojalá lleguemos a ser un país desarrollado y que empecemos como a pensar en ese tipo de cosas, porque a lo mejor vamos a tener menos población, vamos a tener como los temas que tienen los países mm, desarrollados, ¿cierto? Que van a tener. Pero es difícil decir vamos a cerrar esa brecha al desarrollo si nuestras competencias son tan diferentes. ¿Ah? Y esa diferencia de competencia, esa mm, brecha de competencia no es solamente entre el grueso de la población, o sea, la proporción de la población que realmente tiene estos problemas serios que están en el nivel más básico comparado con los países desarrollados, que obviamente es mucho menos, sino que también incluso cuando tomas a los que tienen formación universitaria y mm, comparativamente mm. las diferencias todavía son muy grandes. Entonces hay un tema de calidad de las cosas que nosotros estamos haciendo que, que creo que deberíamos corregir. O sea, deberíamos tal vez como volver a esta idea a lo mejor en algún momento nos vimos así como país, digamos, ¿cierto? Sí, Que Chile era un país que hacía bien las cosas. la estuvimos haciendo, la estuvimos haciendo bien un tiempo, parece, ¿no? Yo creo que sí, y como que necesitamos urgentemente volver a eso, porque en verdad eso es lo que va a marcar la diferencia, es lo que probablemente hacía que profesionales chilenos fueran muy reconocidos, ¿cierto? Cuando Mm. están en otros lados, etcétera, es porque se, Sí. se reconocía eso, digamos. Creo que de nuevo vamos a tener que volver a disciplinarnos si queremos realmente hacer. No, el camino no es fácil, digamos, pero definitivamente va a requerir harto esfuerzo y volver a ordenarnos con las políticas públicas.
Bueno, yo te quiero agradecer, David, por el tiempo, por estas reflexiones, además que son siempre tan necesarias y que pone varios temas arriba de la mesa en materia laboral, en materia de pensiones, en materia de inteligencia artificial y un poco todo lo que viene en el Chile del futuro. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Mauro. Bueno, y los dejamos invitados entonces a que nos comenten en este capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos, un podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Será hasta una próxima vez.